Es considerado como uno de los jugadores obligatorios a la hora de estudiar finales de torres. Durante 1912 ganó 5 torneos seguidos en el máximo nivel. Fue durante esta época considerado uno de los jugadores más fuertes del mundo junto a Lasker y Capablanca. Lamentablemente, primero la guerra y luego su mala situación financiera no le permitieron tener su chance por el título. ¿Querés saber de quién estamos hablando? Quédate conmigo, que te cuento. Akiba Rubinstein nació el 12 de octubre de 1880 en Stavisky, Polonia, que en ese entonces formaba parte del Imperio ruso. Fue el menor de 12 hijos en una familia judía. 10 de sus hermanos murieron de tuberculosis en la infancia y su padre también murió unas semanas antes de que naciera Akiba. Rubinstein fue criado por sus abuelos para convertirse en rabino, pero su pasión y talento para el ajedrez pronto lo llevaron por un camino diferente. A los 14 años fue enviado a Bialystok para ser educado como rabino. Fue allí donde conoció el ajedrez por primera vez. Ya a los 16 años fue cuando se empezó a interesar en la teoría del ajedrez, leyendo un libro escrito enteramente en hebreo y recordando todas las partidas gracias a su increíble memoria. Fue en ese momento que decidió convertirse en un profesional del juego en lugar de rabino. Empezó jugando por correspondencia. A continuación, veremos la definición de una partida jugada contra su primer némesis, el fuerte jugador de primera categoría Bartoszkiewicz. Es interesante notar cómo Rubinstein no fue la excepción a los jugadores de ese momento y por supuesto cuando recién estaba comenzando era un jugador hiper agresivo. Jugaba partidas de gambitos, en general tendía a jugar muchas partidas por correspondencia y esta es una muestra de ello. En esta posición, el blanco luego de un gambito central consigue que todas sus piezas estén atacando la posición enemiga y al mismo tiempo que el negro no pueda terminar con su desarrollo y que por supuesto tenga una muy mala situación con el rey contrario, ¿no? Entonces, aquí el blanco juega torre E8 jaque. Dama por E8, dama por D4. En primera instancia, esta variante puede parecer un tanto alocada. La idea es bastante clara. Queremos intentar aprovechar, capturar este peón sobre F6 y en este caso, la falta de control sobre las casillas negras. Sin embargo, luego de dama E5, podría parecer en primera instancia que el negro se ha defendido bien. Pero claro, existe otro gran motivo que Rubinstein ha tenido en cuenta para este sacrificio. Y es la jugada caballo D5. Luego de esto es increíble, pero las piezas negras están completamente perdidas. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, si se juega dama por D4, sigue caballo E7 con un magistral mate de caballo y alfil. Aquí se puede observar la falta de espacio que tiene el rey enemigo para escapar ante los jaques. En caso de que, por ejemplo, se juegue torre 8, por decir una variante, nuevamente tenemos la posibilidad de capturar simplemente, y si se captura con el peón, por ejemplo, F, caballo F6 y mate. Podríamos decir que acá la única defensa posible sería dama por caballo, con lo cual capturamos simplemente la dama y la posición estaría completamente perdida. ¿Bien? Así que una gran combinación que nos demuestra que en muchos casos el desarrollo es más importante que el material. En 1902, atraído por la vida ajedrecística de la ciudad, se mudó a Lodz. Allí había escuchado hablar del reconocido maestro Salve, que entre otras hazañas había batallado contra leyendas como Chigori. En inicio, Rubinstein jugó contra rivales a los que Salve les daba ventajas materiales sin obtener grandes resultados. Es allí cuando decide volver a su pueblo natal durante varios meses y prepararse mucho mejor para una futura contienda en contra del experimentado maestro. En 1903, Rubinstein apareció nuevamente en Lodz y fue directamente a retar al maestro Salve, el cual sonrió indulgentemente en un inicio. Pero más pronto que tarde, tuvo que borrar la risa de su cara luego de caer derrotado ante el desconocido forastero. Luego de este increíble suceso, Rubinstein se enfrentó a Georg Salve en un match para clasificarse para el tercer campeonato panruso en Kiev. El match terminó empatado 7-7 y por esta razón ambos ajedrecistas compitieron en el campeonato ese mismo año, con Rubinstein consiguiendo un gran quinto puesto en su debut.
En 1904 jugaron un segundo match, donde Rubinstein fue el ganador por 5,5 a 4,5. En 1905 coronó su debut internacional en Barmen, compartiendo el primer lugar con Aldrich Duras, y fue reconocido como un maestro. En el otoño de ese mismo año, Rubinstein venció al joven Jacques Misses en un match por el contundente marcador de 3-0. Rubinstein continuó mejorando y en 1906 jugó varios torneos con muy buenos resultados. Entre ellos estuvieron el cuarto campeonato de Rusia en San Petersburgo, donde obtuvo el segundo puesto compartido con Blumenfeld detrás de Salve. El torneo de Lodz, donde obtuvo el primer puesto, ganándole a Mikhail Chigorin. Este fue el primero de sus numerosos grandes éxitos de esta ciudad. Posteriormente, participó en Ostende, un torneo particular de 5 etapas en el que participaron 36 jugadores. Este singular formato fomentaba la participación de nuevos jugadores aparte de los ya establecidos maestros de la época. El ganador del evento fue Karl Schlechter, seguido por Maroczy, y en tercer lugar por Rubinstein. En 1907 compartió el primer puesto junto a Osip Bernstein en Ostende. Ese mismo año también ganó el torneo internacional de Karlsbad por delante de Maroczy, Nimzowitsch, Schlechter, Widmar, Teichmann, Marshall, Tartakower, Janowski, entre otros. Luego de este gran triunfo, jugó un nuevo match en contra de su ya conocido rival, Salve, venciéndolo por un contundente 16-6. El año concluyó con la victoria de Rubinstein en el quinto campeonato ruso, donde jugó su partida más famosa contra Rod Levy. Arribamos a esta posición luego de la jugada 19 de las blancas E5, la cual gana espacio, ataca al caballo y por supuesto tiene como intención atacar al flanco de rey luego con, por ejemplo, dama H5, caballo E4, etc. Podría parecer que es una gran jugada y que el blanco está logrando su objetivo. Sin embargo, recuerden que siempre que nuestro adversario nos ataca, no siempre debemos responder de forma pasiva, simplemente defendiendo sus intenciones, sino que también podemos contraatacar. Y es exactamente lo que hace Rubinstein de una forma realmente increíble y magistral. Primero, alfil B6 jaque, rey H1 y caballo G4. Esta es una gran jugada porque parece que se pierde el caballo, pero luego de la captura, por ejemplo, dama por G4, se continúa con torre por D3 y podemos observar cómo el ataque de las blancas ha sido historia y, de hecho, en esta posición el que está atacando es el bando de las negras, ya que con estos dos alfiles la situación se torna un tanto compleja para el primer jugador. Por esta razón, luego de caballo G4, se prosiguió con alfil E4. La idea principal es bloquear justamente la acción del alfil de B7. Rubinstein continúa con sus intenciones agresivas con dama H4, amenazando mate en H2. Por esta razón, el blanco defiende con G3. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se jugara H3? Bueno, en este caso, el negro podría continuar con H5. Esta buena jugada tiene la intención de que después que el blanco capture, por ejemplo, el alfil de B7, jugar dama G3, amenazando mate en H2, dejando al blanco con la única opción de jugar dama por G4. Puede parecer un poco extraño, pero claro, el motivo es que si se captura con el peón H, por decir una variante, ahora dama H4 y es jaque mate, ya que este alfil está evitando el escape del rey enemigo. Por esta razón, casi única jugada, dama por G4, H por G4, y aunque se capture la torre en C8 y pueda parecer que existe tal vez al menos una mínima compensación, luego de G por H3, el ataque de las negras es completamente decisivo y van a haber nuevas pérdidas materiales. Bien, entonces, dama H4, G3. Bueno, en principio esta jugada realmente parece bastante buena, ¿no? Y de hecho deja al negro en una encrucijada bastante interesante, ya que se amenaza a la dama de H4 y el alfil de B7. El problema es que no se puede retroceder con dama E7, defendiendo al alfil de B7, porque el caballo del G4 también está bajo amenaza. Entonces parecería que el negro está en serios problemas. Pero es aquí
cuando viene la maravilla que había planificado Rubinstein. Y esto es muy importante. No crean que Rubinstein improvisó en este momento. Es muy probable que luego de, por ejemplo, el caballo G4, él ya había visto toda esta combinación. Aquí él juega torre por C3. Maravillosa jugada que tiene como intención eliminar uno de los defensores del alfil de E4. Bueno, en la partida vino G por H4, por supuesto, la dama está en el aire, la dama está sin defensa. Pero veamos un poquito, por ejemplo, qué sucede si se captura la torre. Bueno, la variante es bastante simple. Jugamos alfil por E4 jaque, dama por E4 y dama por H2 con jaque mate. Bien, entonces no era posible capturar a la torre. Por esta razón, se continuó con G por H4 y ahora una nueva jugada maravillosa. Porque el kit de la cuestión en esta posición es básicamente que estos dos alfiles, ¿sí?, el de B7 y el de B6, están generando una rey de mate contra el rey adversario. El problema es que había algunas piezas, como por ejemplo el caballo de C3 y ahora la dama, que estaban defendiendo la posición del alfil de E4. Es por esta razón que ahora se jugó torre D2, un nuevo desvío maravilloso, y la verdad que después de esto, increíblemente, el blanco está casi perdido. Dama por D2, alfil por E4 jaque, dama G2, y bueno, incluso después de todas estas maniobras no se ve del todo claro cómo continuar, porque si por ejemplo capturáramos alfil por G2 jaque, rey por G2, la torre está bajo ataque, ¿no? Entonces torre C2 jaque, el rey podría venir a G3 y si nos comemos el alfil, él nos come el caballo y tiene calidad de más. O sea que debido a los múltiples sacrificios que ha hecho Rubinstein al inicio, no sería posible simplemente retomar la dama y continuar como si nada. Pero claro, esa no era su intención principal, sino que su intención principal era torre H3, la última jugada fantástica de la partida. Realmente la posición es impresionante, ya que luego de esto la dama no puede capturar la torre porque está clavada, básicamente el rey está detrás. Y si por ejemplo se captura el alfil de E4 con torre por H2, se logra un jaque mate realmente artístico. Bueno, esta es considerada la mejor partida de Rubinstein y con merecida razón, ¿no? Una partida sensacional en donde el jugador polaco sacrifica a la dama, dos torres, sacrifica casi todas sus piezas y termina con un jaque mate realmente artístico. El año 1908 lo comenzó con un cuarto puesto en el torneo de Viena. Ese mismo año jugó un match contra Richard Teichmann, venciéndolo en un apretado match por un punto en la última partida, 3,5 a 2,5. Luego de esta victoria, obtuvo nuevamente un cuarto lugar en el torneo de Praga, para luego continuar en un triangular junto a Salve y Marshall en Lodz. El resultado final fue de Rubinstein primero con 9,5 puntos, Marshall segundo con 8,5 puntos y Salve tercero con 6,5 puntos. Un mes después de este triangular, se organizó un match entre el campeón norteamericano y la estrella polaca en Warsaw. El match finalizó con victoria para Rubinstein por 4,5 a 3,5. En 1909, en el torneo de San Petersburgo, compartió el primer lugar junto con el campeón mundial Emanuel Lasker, aventajando a sus rivales por 3,5 puntos. En su encuentro individual, Rubinstein logra ganar uno de sus clásicos finales de torre. Veamos a continuación la partida. Luego de una apertura Tarrasch, en donde Lasker ha sacrificado un peón por actividad, arribamos a la siguiente posición. En principio parece que las blancas están ante una situación bastante compleja, ya que por ejemplo se está amenazando, gracias a la posición del alfil de C6 y a la dama en G5, el sacrificio de la torre sobre E3, que es básicamente el defensor del jaque mate en G2. Por esto es que Rubinstein emplea la jugada torre C1. Igualmente parece un poco extraño, porque ¿qué pasa si el negro sacrifica igualmente, ¿no? Torre por E3, como de hecho sucede en la partida. Bueno, torre por C6 parece casi forzado. Si por ejemplo capturáramos F por E3, continuaría dama por G2 y claramente hemos perdido la partida. Por esta razón, torre por C6 es forzada. Sin embargo, parece como que no es suficiente, ya que
Si capturamos, por ejemplo, f por e3, se podría continuar dama por e3 jaque, rey h1 y torre por d4 luce bastante favorable para el segundo jugador. Porque se ha recuperado el peón y encima no solo eso, sino que se ha ganado un segundo peón. Lo cual, bueno, parece que se vendría bastante bien a Lasker, ¿no? Que vale recordar que era el campeón del mundo en ese momento, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Rubinstein había calculado más profundamente que el propio campeón del mundo y había encontrado aquí la magnífica jugada Dama C1, una fineza muy pero muy linda. Porque claro, la torre, a pesar de que tiene libertad total para mover, no puede hacerlo debido a que la dama en G5 está indefensa. La dama en C1 ahora no va a recibir ningún tipo de ataque con la torre en D4 y cuando por ejemplo se capture este peón, se puede recapturar en E3 con peón y de repente se amenaza al peón de C6 y al peón de F7 al mismo tiempo. Con lo cual se pasa a un final favorable. El negro jugó torre D7. Podríamos decir que esta no fue particularmente la jugada más precisa. Era un poco mejor torre D6. Se podría continuar con torre por F7, dama H5, torre F3. Y bueno, en este final el blanco está un poco mejor. Rey E2. Parece un poco peligroso, pero la verdad es que no hay un peligro real contra nuestro propio rey, ¿no? En este final tenemos un peón de más. Es verdad, es complejo aún. No es fácil ganar, pero bueno, las mejores chances la tiene el primer jugador. Aunque el negro está aguantando. Todavía no está perdido. Hay que jugar con técnica. No es fácil. Luego de torre D7, el problema es que se puede continuar con dama por C6, como sucedió en la partida, rey D8 y la jugada súper precisa, torre F4. F5, vino dama C5, dama E7, intentando el intercambio de damas, ¿no? Para justamente defender al rey que está casi indefenso debido a la falta de cobertura de peones. Dama por E7 jaque, rey por E7 y torre por F5. Entonces se arriba al final de torres, donde Rubinstein fue el especialista máximo durante esa época y de hecho les aconsejo, si quieren mejorar su ajedrez, tienen que estudiarlo sí o sí, porque los finales en general son atemporales. Bien, un final que sirvió hace 100 años, hace 200 años, si llegamos a la misma posición, nos va a servir ahora actualmente. Entonces, continúo torre de 1 jaque, rey F2. Lo importante bien acá prestar atención de que torre F1, por ejemplo, no sería una gran jugada, porque parecería que, bueno, trato de defender todo, pero siempre existe este truco, jaque aquí y acá. Y bueno, vamos a tener que, por ejemplo, si jugamos torre B1, torre 2, vamos a perder igualmente un peón, pero en este caso la torre va a estar súper pasiva, mientras que la torre negra súper activa. Recuerden, un concepto fundamental de los finales es la actividad de las piezas. Por esta razón, es mejor rey F2, jaque, rey aquí, torre por B2 y noten la diferencia. Se ha perdido un peón también, como en la variante anterior, pero ahora la torre y el rey están mucho más activos y por esto este final está ganado. Torre B7, noten también la diferencia de la torre enemiga, tiene que ir a defender. Normalmente por eso es tan importante la actividad de nuestras piezas. Si nuestra torre está activa, probablemente la torre enemiga esté pasiva. Y aquí se jugó súper preciso con torre A6. No es la torre la única pieza que debería estar activa, si pudiéramos evitarlo. Sino también el rey contrario. Y noten cómo torre A6 es una jugada magnífica que corta toda la actividad del monarca enemigo. Rey F8, E4, torre C7, H4. Noten cómo poco a poco Rubinstein va avanzando sus peones. Rey F4, rey E7, H5, H6. Bueno, con este avance lo que se logra es que, por ejemplo, luego de H6 exista ahora una entrada para el rey nuestro, ¿no? Rey F5, rey F7, E5. Sigue la avanzada, torre B7, torre... Un par de jugadas probablemente con Rubinstein con apuros de tiempo, intentando llegar hacia la jugada 40, ¿no? Torre C6, rey F7 y luego de A3, el negro, es decir, Emanuel Lasker, abandona la partida. Uno podría decir, ¿no es un poco prematuro para abandonar la partida? Bueno, tengan en cuenta que en este momento el blanco ha arribado a la jugada 40. Es decir, se podía suspender la partida, analizarla tranquilamente y bueno,
era muy evidente que Rubinstein iba a encontrar la forma de ganarla. Pero por supuesto no es que la partida sea completamente clara, ¿sí? Veamos un poquito acerca de cómo podemos ganar esta posición. A nivel de Gran Maestro esto está completamente ganado, pero por supuesto a un nivel un poco más bajo siempre es muy instructivo aprender, no quedarse con la famosa frase solo es una cuestión de técnica, porque la técnica se debe aprender, ¿no? Rey E7, Rey G6, por ejemplo, esto sería una defensa, ¿no? Intentando, bueno, capturarse en G7. El negro aquí podría jugar Rey D7 o intentar jugar Rey D8. Comencemos con Rey D8, ¿no? Que en este caso sería una defensa interesante para cubrir el peón de G7 con la torre. Aquí podemos continuar con jaque, rey aquí, jaque, rey D8, rey H7 y nuestro plan es muy simple. Torre G6, torre por G7, ganando fácilmente, ¿no? Si por ejemplo se continuara rey D7, que parece un poco más activo, podemos continuar tranquilamente torre A6, rey E8 y de nuevo la misma continuación. De hecho, incluso aquí es un poco más sencillo porque jaque, rey aquí, torre G8 y al caerse el peón de G7 se cae el peón de H6 y la partida está completamente ganada. Bueno, un final realmente fantástico por parte de Rubinstein que nos enseña justamente el valor de la actividad en los finales de torre. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias.